Yo voy a tratar de calmarme, ser profesional, porque cuando hablamos siempre con amigos uno empieza a remontar en entusiasmo, en pasión, y a veces corre el riesgo de que se transforme en esa conversación que puede ser interesante, pero puede resultar como deshilachada y de boliche. Qué vieja escuela, ¿no? Con el de boliche. Después Oh, nuestra época de bar, decíamos, ¿no? sí, Si fuéramos porteños, de cafetín. Qué linda de expresión de café, cafetín, ¿no? sí. En mi familia decían el piringundín, El piringundín tenía una eh, connotación muy particular, muy particular, más de, picaresca. sí, yo le diría que bastante hedónica y con connotaciones ya Sí, sexuales, porque el Peringundín era como ese lugar del soltero o de los amigos para llevar a las percantas, la minusa. ah, Bueno, claro, sí. no, Lo que pasa es que mi madre, que era la media líder de la familia, mm, tenía 5 hermanos mm, que eran fatales y ella los controlaba y sí, a tal extremo. mm, Mire cómo son las cosas de las familias, de la época vieja, ¿no? La familia. En la década de 50 el gobierno daba créditos blandos para que se armara la pequeña industria familiar. está bien. Entonces, estos 5 hermanos eran todos zapateros, pero trabajaban todos separados. Entonces, mi madre con mi padre armaron una fábrica de calzado plantillado para que fueran todos a trabajar y los tenía controlados, porque eran fatales. Qué bien su mamá y su papá eran. Sí, 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 y los controlaban. Tanto es así que 2 por 3 el sueldo Mm, se lo pagaba la señora, no se lo pagaba el hermano. impecable. Sí, porque eran tremendos, Se la eran. gastaban todas. Iban a Eh, algún Peringundín y hacían cualquier Sí, sí, desastre. eran tremendos, eran. Sí, claro, Entonces, claro, claro, claro. No llamaban, podían. aparte, digamos, todos cerca en el barrio, ¿no? Dicen, andá a decir a tu tía María Rosa que venga que le voy a pagar. Ujú, El esposo de él era mi padrino, ujú. el turco le decíamos, y era fatal. Qué Entonces, impresionante. Sí, siempre sí. tenía la plata controlada. Bueno, hablando de Bueno, eso, y después entramos en tema, porque es interesante que la gente se entere, sobre todo las nuevas generaciones. Cuando mi papá se casa con mi papá, siempre me comentaban ambos que habían hecho lo que se tiene que hacer, una suerte de convenio entre los dos, un acuerdo. Primero que mi papá ya era que era muy trabajador, evidentemente un hombre de bien, que todo lo que él trabajaba, lo que ganaba, se lo diera a mi mamá. El salario, estímulos, gratificaciones, algún negocio que se le ocurriera hacer, todo se lo daba a mi mamá y mi mamá llevaba, digamos, el asiento contable de la familia, llevaba el control para saber claro. todos los pagos, de todo lo que hay que pagar, todos los gastos fijos y saber qué dinero les iba quedando mes a mes para no endeudarse, bueno, para hacer un control de las finanzas familiares. Sí, Y sí, sí, sí. se reunían, y así lo hicieron, y así lo cumplió mi viejo, y se reunían, no me olvido más de verlos en la mesa conversando los gastos que había, lo que había entrado, haciendo las cuentas como si fueran el almacenero, ¿vio? El almacenero después de todo lo Sí, que se sí, hizo, la caja. Mis sí, sí. abuelos iguales eran, ¿eh? O sea que eso era una conducta de la época. En mi casa pasaba lo mismo, ¿eh? Claro. Porque aparte mi padre trabajaba en Telechete y Barrera. Mm, Pues él era paraguayo. mm, Termina la guerra el Chaco, que él había sido movilizado, se viene para acá porque la madre estaba acá en Montevideo con el hermano menor, entra a trabajar en Telechete y Barrera. Y bueno, se casan y era así, mi padre venía a tomar, le daba el sobre exacto. y mi madre acomodaba Mm, y acomodaba las cuentas, y preparaba el menú semanal exacto, y claro, exacto. era Igual, una administración en muy, rigor, muy muy metódica, delicada, muy muy metódica metódica y muy puntillosa. y muy Sí, sí. responsable, muy Y responsable. así salían adelante las familias. Y esa es la familia, ¿no? Esa es la Claro, familia, claro. claro, Y ese es papá y mamá de que la Constitución, que tanto citamos, claro. artículo 40, que no tienen Que el la familia derecho, es la base de la sociedad. claro, y que la Constitución dice que el Estado protegerá a esa familia en la educación de sus hijos, en todo Claro, sentido, es eso, todo claro. eso, ¿no? Que ahora eso Sí, sí, sí. está vulnerado, está destrozado, eso, Ah, está destrozado está completamente. destrozado, Sí, sí. porque Sí, rompieron la laicidad. Bueno, coronel, vamos a seguir hablando de este Occidente en jaque que precisamente en todos estos aspectos ya está hackeado. Si cuando decimos sí, Occidente en jaque estamos diciendo de un estilo de vida, estamos hablando de una cosmovisión, estamos sí, hablando de claro. una manera de concebirnos como sociedad, como civilización. Los griegos le llamaban paideia,
que era como un concepto total, ¿no? Una cosmogonía, era la filosofía, el derecho, la economía, la moral, las costumbres, la ética, todo eso más el acervo de conocimientos era una civilización. Occidente es eso, es una civilización, lo sigue siendo. ¿En qué situación está Occidente hoy? Y podríamos decir, creo yo, sin equivocarnos, que está atravesando ya un ciclo histórico de decadencia respecto a lo que fue un proyecto que es como una inflexión siglo XIX, que tiene que ver con la consolidación de los estados nacionales como estados de derecho, como estados republicanos democráticos, que comienzan a darnos un mundo de naciones, ¿no? De naciones soberanas, independientes, pero eso después de la primera entreguerra, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y a posteriori de la Guerra Fría, eso se va a tergiversar. Ese modelo occidental que antes estaba tan confrontado binariamente con un modelo marxista desde el socialismo marxista-leninista, el modelo soviético, eso se cayó, esa división ya no está, y comienzan a penetrarlo a Occidente ideas colectivistas, ideas corporativistas, ideas estatistas que no condicen con los principios republicanos democráticos de nuestras democracias liberales en pos de los derechos individuales, de las libertades individuales, del cobijo de la familia como el epicentro de la organización de la sociedad, de que todos somos iguales ante la ley, sino que ahora estamos en un mundo donde hay derechos de género, derechos de colectivos sociales, nos hablan de distribución de las riquezas, nos hablan de ambientalismo, nos hablan de leyes de cuotas, ¿no? Es decir, ya no hablamos más del Estado de Derecho ese, de que somos todos iguales ante la ley. No hablamos más de un Estado de Derecho soberano porque hoy están todos involucrados en una agenda, la Agenda 2030, que hace poquito el presidente de nuestra República estuvo conversando en ese tema en un organismo internacional, ¿no? Haciendo Sí, alusión a eso. Y ahora, en este contexto, es un poco largo, pero después le voy a dejar la palabra al coronel para que nos explique lo que yo quiero que nos explique. Estamos en un contexto de guerra que no es otra guerra fría, una guerra tecnológica muy compleja, donde hay misiles nucleares de largo alcance y de muy fácil maniobrabilidad, dada la tecnología actual, y dentro de esas potencias misilísticas, estamos hablando de más de 14.000 armas nucleares, es decir, tenemos un arsenal como para reventar el planeta Tierra. Corea del Norte, país comunista, una dictadura brutal, incluso de una dinastía familiar, está hipervinculada, amparada, protegida por China, Partido Comunista Chino, China que está en alianza con un autócrata de sueño imperial ruso, entremezclado con ese proyecto leninista que es Vladimir Putin, y a su vez tienen un socio ahí, digamos, alineado, que es el mundo islámico, el fanatismo islámico anticristiano o anticrístico, que tiene un modelo también socialista. Eso, más países alineados, evidentemente Latinoamérica tiene Brasil de Lula, tiene a Colombia de Petro, tiene a Venezuela, tiene a Nicaragua, en Asia tiene a la Vietnam comunista, y todas las expresiones, digamos, más socialistas están en ese bloque contra este mundo occidental, planteándonos, bueno, la inminencia hasta de una catástrofe nuclear. Corea del Norte, cuarta potencia mundial a nivel militar, es decir, una masa militar de más de 9 millones de militares altamente entrenados, con una tecnología de avanzada. China lo mismo, Rusia que tiene lo suyo, potencias nucleares y potencias nucleares del lado de la OTAN. Acá, coronel, el tema que le quiero plantear es, en la guerra hay algo que se llaman secretos de información, el poder de la información que adelante el conocimiento de movimientos del enemigo. ¿Qué tiene pensado el enemigo hacer? Estamos hablando de espionaje. ¿Qué le parece hablar de espionaje? ¿Qué tipo de espionaje puede estar ocurriendo en este tipo de guerra fría, mucho más sofisticada, más compleja, y yo le diría que incluso más polifacética que aquella guerra fría de la Unión Soviética y Estados Unidos? No sé qué le parece el planteo del tema. buenísimo. Mire, yo creo que si hablamos solamente de espionaje, Mm, limitamos el tema. mm. Tenemos que hablar de inteligencia y contrainteligencia, porque abarca todas las áreas de la de convivencia humana. Ajá.
Y en ese sentido, Occidente tiene una debilidad impresionante, porque parte de la base de la libertad del hombre y que el hombre tiene derecho a saber absolutamente todo, tener relación con todo, y la tecnología le permite llegar a eso. mm, mm. Entonces, Occidente no protege ciertos niveles de, de información o de conocimientos como lo hace las potencias totalitarias. Ahí hay un abismo. Y eso es la Coronel, debilidad grande que tiene Occidente. acá hay un libro que lo estamos compartiendo con usted, el doctor Miguel Revenga Sánchez, es abogado, docente en Derecho Constitucional, y escribe este libro, El Imperio de la Política, y trata el tema de la seguridad nacional y el secreto de Estado. Si me permite leer esto, creo que va a ser bueno compartirlo con Sí, todos los oyentes y los que nos siguen. Capítulo primero respecto a lo que es seguridad nacional y secreto de Estado. Inclusive a muchos les va a resultar una idea de capital importancia y muy familiar respecto a lo que pasa en nuestro país con los archivos que no dejan desclasificar. Esos archivos que tanto persigue el eminente investigador y periodista uruguayo Álvaro Alfonso, por ejemplo. Dice lo siguiente el doctor Revenga Sánchez. La publicidad es un elemento esencial de la democracia. Sea lo que sea que se entienda por esta, ninguna teoría democrática merece tal nombre si no incluye entre sus elementos claves la transparencia de la acción de gobierno. Y más adelante, citando a Kant, dice lo siguiente, todas las acciones que necesiten de la publicidad para no errar en sus propósitos resultan conformes a la moral y a la política al mismo tiempo. Está haciendo referencia Kant a la ética o a la moral democrática republicana. Y cierro con esto, que viene a cuento de lo que usted dice, coronel, porque creo que este es el tema, ¿no? Creo que este es el punto de partida, es la información pública, la transparencia pública de la información en democracia y esa aparente colisión entre el necesario secreto de Estado por seguridad nacional. La famosa doctrina de la seguridad nacional que los uruguayos se ve que no conocen y que fue motivo de aquel llamado golpe de Estado o estado de excepción de acuerdo a la ley de seguridad del Estado, que era precisamente la ley concebida desde nuestra Constitución, artículo 168, numeral 17, sí. y el artículo 31, que era ir, bueno, hacia el reconocimiento de un estado de excepción porque peligraba la soberanía a través de la doctrina de la seguridad nacional. No sé si queda claro. La doctrina de seguridad nacional está instalada en todos los estados de derecho, republicanos democráticos, para proteger sus instituciones si acaso un enemigo externo o interno pretende vulnerarlo, pretende tirarlo abajo, ¿no? En Masa y Poder, dice el escritor Elías Canetti, que todos los secretos concentrados de un lado acaban siendo necesariamente fatales. Todo secreto es explosivo, aumentando su potencia a través de su propio calor interno. La potencia explosiva del secreto es tanto mayor cuanto más elevado es su nivel de concentración. Entiéndase por tal la relación entre el número de los que guardan el secreto y el número de aquellos que se ven afectados por el secreto guardado. ¿Se entiende? Dice Elías Canetti, es directamente proporcional la presión, como si fuera una olla a presión, que se va dando, si son muy pocas las personas que guardan un gran secreto respecto a la gran cantidad de personas que están siendo afectadas por ese secreto. Ese secreto en un momento determinado va a explotar, dice Elías Canetti. Y ahí estamos hablando. Publicidad por un lado, la transparencia pública de la información y el secreto por otro, que puede ser muy válido cuando es por razones de Estado, o puede ser un secretismo por intereses políticos, corporativos, militares. Creo que eso es lo que está pasando todo el tiempo en este planeta hoy por hoy, ¿no? Se está entremezclando el secreto de Estado, digamos, válido, con secretismos, con secretos corporativos, empresariales, el Deep State ese de Estados Unidos, esas organizaciones militares por dentro de las organizaciones especializadas, lo mismo del otro lado. No sé si estoy en lo correcto en eso. Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Que Occidente es muy laxo en proteger sus propios intereses. Ese es el problema. Fíjese, Mm, esto es una publicación de Infobae mm, del 8 de mayo. Dice, China, ley contra espionaje aumenta riesgos de empresas. Dice, de acuerdo a expertos,
El reformado instrumento supone amenazas de seguridad, especialmente en medio de las crecientes fricciones geopolíticas, comerciales entre Pekín y Occidente. Dice más abajo, es posible que las empresas extranjeras ya no quieran invertir en ciertas empresas chinas, ya que no pueden descifrar qué negocio están haciendo estas, mm, dijo el experto Dexter Roberts mm, de del Atlantic Council. ujú, Este, ¿Me entiende? mm, Las empresas recibieron la orden de que cada trabajador de la empresa es un agente secreto claro. y tiene que estar controlando a sus empleadores, a sus visitantes y tiene que tener mucho cuidado en lo que dice afuera del país si es que sale a pasear. Ahí da con un punto clave, coronel, que el otro día lo ¿Me vi eso. entiendes? Sí, sí, sí. Ese, esa es la gran diferencia entre unos y otros. Mientras en Occidente, en Estados Unidos, el otro día le pasó, Mm, hace 2 o 3 días atrás, mm, que un avión de última generación con inteligencia artificial hizo expulsar al piloto y siguió navegando solo mm, mm. y salió en todos lados, eso en países totalitarios no sale. No, claro, claro. Pero acá hay un punto clave que usted dice. Por ejemplo, en China, como régimen totalitario, todos los integrantes de una empresa china, todos están afiliados al Partido Comunista y se deben al secreto de la información, a no No, revelar secretos en el exterior, a su vez actuar muchos de ellos a modo de espías, y si es posible hasta de espías amateur, pero de espías al fin, y volcar la información al régimen. Lo mismo que pasa con Corea del Norte, lo mismo pasa con Rusia. No es así con Estados Unidos y los países de la OTAN por lo que acabamos de leer, porque claro, en nuestras democracias está primando el derecho a la información, el derecho a la información pública, pero a su vez, hay un secretismo que se está dando desde las organizaciones militares especializadas, llámese la USAF en los Estados Unidos, el Pentágono, el FBI, la CIA, Central de Inteligencia, que no le dan toda la información a un presidente, es decir, al poder civil, al ah, poder no, político, porque son ave de paso, por otra parte, y esa es otra ventaja que tienen ellos. Xi Jinping va a seguir muchos años. Putin ya hace 23 años que es el mandamás de Rusia, es decir, tienen más poder que lo que pueda tener, bueno, este tipo que ya habla con los fantasmas, pero el que venga va a estar 4 años, ¿no? sí, se sabe que es así, porque aparte ellos tienen una gran diferencia con nosotros. Mm, Tienen un solo partido ah, y el partido es el gobierno. exacto, Perdón. exacto, es así, Entonces, concentran absolutamente todo. claro, Y es una pirámide que se va cerrando y llega a la cúspide. claro. Entonces, hay un individuo que es el que maneja prácticamente todo y tiene una serie de personas de absoluta confianza a su alrededor. Mm, Y si alguno pierde la confianza, ese desaparece, mm, como pasó con el ministro de Defensa ruso. exacto. Y No sabe está que más. en este tema hay un capítulo clave que no le estamos dando la importancia que tiene. Lo vi en un documental. En vista de esto, una persona para mí bastante despierta de estos temas, que fue Bush hijo, planteó continuar con aquel plan de la guerra de las galaxias de Ronald Claro. Reagan, y era fortalecer el escudo antimisilístico. Tienen toda la tecnología para hacerlo, que era una protección total del territorio de los Estados Unidos, de toda la masa continental, más Alaska, más los países de la OTAN alineados a Estados Unidos, más los países que se afiliaran, que se manifestaran en favor del mundo libre, iban a ser protegidos por ese escudo antimisilístico que iba a ser completo. Es decir, iba a ser invulnerable que nos tiraran misiles nucleares a los occidentales, digamos, si se hubiera dado eso. Pero en el gobierno de Barack Obama eso se interrumpe, hace una especie de política disruptiva con esto y lo desactiva y plantea a Barack Obama que él es partidario de continuar por la vía diplomática y que consideraba que por la vía diplomática se iba a llegar a una paz mundial a través de acuerdos de desarme nuclear. Bueno,
para mí de una inocencia tremenda, ¿no? Porque Sí, justamente está hablando de una buena voluntad de parte de estos regímenes totalitarios que vienen haciendo el espionaje a Estados Unidos, que le han robado tecnología a través de las décadas, que han robado tecnología también en Europa y que evidentemente ellos trabajan con absoluta impunidad porque son regímenes totalitarios, que no tienen ningún problema con esto de la transparencia pública o el secreto de Estado. Ellos trabajan en pos de el desarrollo del régimen, ¿no? Del régimen del Partido Único. Y ahora estamos en un momento muy delicado. Misiles hipersónicos de alta maniobrabilidad. Comandantes del ejército de los Estados Unidos dicen que está muy debilitado el escudo antimisilístico, depende de qué zonas puedan venir, pero como hablamos de misiles hipersónicos que viajan a 3, 4, 5, 6, 7 veces la velocidad del sonido, por eso el Mach 1, Mach 2, es prácticamente imposible detectarlos a tiempo, es muy difícil, y podrían incluso preparar o fabricar detonaciones nucleares a los satélites, tirar un misil nuclear a un satélite que quisiera colapsar a una o a varias ciudades, haciendo colapsar todo el sistema informático que nos suministra hoy, las redes eléctricas, el agua, las cuentas bancarias, colapsaría, sería el apocalipsis. Iríamos a Mad Max, al siglo XVIII, sí, menos, siglo sí, sí, XVII. sí. Es que ese es el nuevo campo de batalla, el Sí, tecnológico. sí, Le sí. pueden hacer algún ruido como está pasando entre Rusia y Ucrania, Mm, pero por otro lado, se está jugando una situación geopolítica sí, que es subterránea y a su vez ellos van fortaleciendo sus arsenales. claro. Por ejemplo, China es un ejemplo es muy claro. China tiene un ejército en armas de 2 millones de personas, pero tiene una reserva de 10 millones. Ah, Dice, todo el mundo mide el presupuesto de China, el presupuesto militar, mm, comparándolo con el de Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, pone todo lo que es militar en la misma bolsa. ujú, China lo fragmenta, pone una parte de lo que es militar y otra parte la planilla o la muestra como investigación científica tecnológica. claro, Entonces, cuando quiere acordar, claro, juntando esos dos presupuestos, son mayores que los de Estados Unidos. claro. Entonces, cuando abren los ojos, dicen, uy, China puede hacer 400 barcos por año. Que ya está haciendo, En ¿vio? 2 años tiene la flota más grande del mundo. Está haciendo dos por año, creo, promedio ahora. Ujú. Y está en condiciones de incrementar esa producción. Sí, sí. ¿Entiende? Entonces, Y el tema Corea, coronel, por ejemplo, Corea se ha armado, es la cuarta potencia, no menos, es la segunda o tercera potencia nuclear. Tiene ya un desarrollo nuclear amparado por China, el enriquecimiento del uranio, pero ahora, como los rusos se desgastaron en esta guerra y tienen este armamento que lo hablamos con ustedes bastante obsoleto, ahora hicieron un acuerdo con Corea del Norte. claro, claro. Ahí viene otra etapa que recién empieza, ¿eh? No sabemos qué puede pasar ahí. No, es que Rusia le va a dar tecnología de última generación a este señor y él le va a dar el material blindado que tiene, Mm, que es de la era soviética, porque es bastante viejo, ¿no? Para que la gente que moviliza rápidamente la pueda utilizar en el campo de batalla. ujú, Están yendo cubanos incluso ujú, a Rusia para integrar el ejército. claro, La Habana, como siempre, se lavó las manos, dijo, ellos son mercenarios, se fueron porque querían. claro, Es el mismo verso que usaron cuando mandaron al Che Guevara a Angola. claro, claro. Esa fue la gran traición de Fidel Castro. El Che Guevara está en Angola, entonces él leyó una carta en un acto público Mm, que le había dejado el Che, diciendo que renunciaba a la ciudadanía cubana, que él era internacionalista, que iba a seguir la lucha por el mundo. Y eso lo tenía que haber leído Fidel si el Che llegaba a caer en algún momento en combate o caía prisionero. Entonces, no, pero no es más cubano, no tiene nada que ver con nosotros. sí, hay historiadores, está Hope Thompson que dice que Fidel Castro se lo sacó de arriba al Che Guevara, ¿no? Sí, 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 eso es, pero está claro como el agua. Claro, claro. Incluso hay unos libros ahora que escribió el señor Luis Nieto, Ujú, Las pesadillas de Fidel Castro y
y otro más, Hay, y hay un libro que yo el recomiendo Tata muchísimo. Joffre. Sí, Tata Joffre tiene un libro muy, muy bueno. Lo Y estoy leyendo, hay un libro ese que estoy excelente leyendo. que se llama Fidel Castro, Vísperas de la decadencia cubana o Vísperas de la Revolución Cubana, Este, que es de Carlos Marías Montaner, un excelente escritor, analista cubano exiliado, que analizó muy a fondo todo el régimen cubano y estos temas los trata. Coronel, quedan porque muchos temas pendientes, obviamente, pero estamos es, hablando entonces de una guerra fría muy compleja, con una altísima tecnología sí, por la evolución tecnológica, claro, con una carrera misilística muy peligrosa. Está sí, el tema también de los impulsos electromagnéticos, que es otro problema, que también se puede. Vio que se está hablando de que se está armando, están cargando las alforjas, sí, están cargando las baterías, las balitas, y puede todo en una guerra de las galaxias, ¿no? Dispararse a nivel de sí, satélites y pegar con impulsos electromagnéticos, incluso también provocar catástrofes en nuestra civilización. Estamos vulnerables con esta tecnología, tecnología que ellos robaron, que ellos hackearon, que ellos claro. hackean y roban y que están desarrollando. Sí, Está el tema interesante tecnológico de Huawei, que ahí hay un tema el que usted plantea, cómo están camuflando una tarea de ejército, una tarea militar, claro. muy camuflada como tecnológica industrial, ¿no? Es que todas las empresas chinas tienen relación con el gobierno militar. Claro, claro, Trabajan para eso, para eso, claro. que es diferente en Occidente. En Occidente hacen investigaciones los civiles, cobran por esa investigación y desarrollan el equipo. Son empresas ¿Eh? privadas, Son claro, empresas privadas. claro, El claro, caso más concreto es Elon Musk, que tiene una serie de satélites instalados en el mundo, exacto. que colabora con la red de inteligencia de Estados Unidos, la de Occidente más que de Estados Y bueno, Unidos. pero por ejemplo, la red informática de inteligencia de Estados Unidos es Google y Microsoft, que son empresas privadas. Ah, Claro, Internet en su inicio fue una red militar. claro, En caso claro, de un ataque militar, funcionaba Internet e- en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, exacto. hasta que se masificó y se dio a conocer al público. Sí, cuando empieza toda esa revolución de Silicon Valley con Steve Jobs, porque la empresa que estaba trabajando a nivel militar era la IBM, que eran las Claro, computadoras IBM. claro. Claro, Y desarrollan otros elementos que se mantienen en secreto, pero es un secreto entonces, que es relativo. Porque, ¿qué pasa? Usted agarra una empresa